Hola, buenas. Hoy os traigo al canal otro de esos coches que me habéis pedido muchísimo tras ver tanto el Ford Focus RS como el Mustang. Lo habéis visto de fondo y me habéis dicho, por favor, trae ese Edge Sport. Así que aquí tenéis la segunda versión de Edge. Es la primera que llega a Europa. La primera versión no ha llegado a Europa. Es grande, muy grande, 4,8 metros de largo, 2,20, casi 2,20 de espejo a espejo, casi 2 metros de lado a lado del coche, por casi 1,7 metros de alto. Es grande, el interior muy espacioso y ya nos viene muy equipado, partiendo de un precio bastante razonable, 37.000 euros. Pero ahora veremos todos esos equipamientos, precios y calidades. Quiero agradecerle al concesionario de Ford Galmotor, grupo oficial de la marca en Galicia. Podéis ver toda la información sobre el grupo en el link que os dejo en la descripción, por dejarme grabar este Ford Edge para el canal. Así que aquí tenemos la llave, vamos a empezar. Como habéis visto, el tamaño es muy grande, 4,8 metros de largo, 2 metros de ancho, 1,70 metros de altura. La parte frontal, para empezar. Si os fijáis más allá de la rejilla, ¿vale? Vais a ver una especie de láminas que se van a abrir o cerrar tanto en la parte superior como en la parte inferior para ayudar a que el aire entre o no entre dependiendo de la necesidad del coche, para mejorar la aerodinámica y los consumos. Iluminación o bien en xenón o bien en LED. Iluminación antiniebla. Este es el acabado Sport. Por debajo hay dos acabados y por encima habría uno. A conjunto con el tamaño exterior, las puertas son muy grandes. Pero antes de entrar, hay un detalle que me gusta mucho y que ya me tengo dado cuenta en otros todoterrenos o en otros coches altos, y es la parte inferior de la puerta. Cuando se abre el coche y el coche por fuera está sucio, cuando nos vamos a montar en el coche, si rozamos con el pantalón en esta zona, normalmente nos manchamos la ropa, pero Ford ha dicho, lo vamos a solucionar bajando la puerta hasta la parte inferior. Así, por muy manchado que esté el coche, nunca nos vamos a ensuciar el pantalón, siempre que tengamos esa parte limpia. Otra cosa que tenemos es que podemos bloquear y desbloquear el coche a través de la manilla. Simplemente así lo cerraríamos, no tenemos que sacar la llave en ningún momento y simplemente con meter la mano por detrás ya se desbloqueará. La entrada, muy buen ángulo de apertura y una puerta alta. Eso sí, tenemos 20 centímetros de altura hasta el suelo, así que es bastante alto. Se hace alto tanto para entrar como para salir. Tenemos muchísimos tapizados para poder elegir entre si lo queremos de tela, si lo queremos de cuero, si lo queremos micro perforado, si lo queremos liso. También tenemos varios equipamientos en los que podemos o bien poner asientos eléctricos o bien poner memoria en los asientos. También tenemos otro extra para poder ventilar los sillones en vez de calefactarlos. Calefactables ya nos los trae de serie, pero la ventilación sería un extra, que para algunas zonas viene bastante bien, sobre todo en verano. La posición en general es bastante alta, es un coche muy amplio, tenemos muchísima visibilidad, muchísima altura, muchísimo espacio por todas partes. Calidades bastante buenas, posición de conducción, tenemos toda la botonera justa, como os he enseñado tanto en el Focus como en el Mustang. Lo han limpiado un poco y han eliminado muchísimos botones, haciéndolo un poco más moderno. Regulación eléctrica, como os decía, en distancia, en altura y en inclinación del respaldo. Esta sería la medida más grande que podríamos tener. Como veis, aun teniendo el techo eléctrico, tenemos bastante espacio, yo diría que entre unos 14-15 centímetros para llegar al techo. Como veis, muy buen tamaño. En cambio, si lo queréis elevar de todo, prácticamente nos quedamos en 2 dedos. Es muy regulable, lo que nos va a permitir tener una visibilidad del exterior muy buena. Lo más echado hacia adelante y elevado, y por último, lo más echado hacia adelante y bajo. Pero lo voy a dejar en una posición cómoda, más o menos para mí. También comentaros que tenemos inclinación de la parte delantera del asiento. Pues lo voy a dejar en una posición cómoda para mí,
que más o menos sería esta. En cuanto a volante, podemos o bien distanciarlo y subirlo manualmente, o podríamos equiparlo con un sistema eléctrico. Pero bueno, como os decía, lo vamos a dejar en una posición, yo creo que más o menos esta sería una posición cómoda de conducción para una persona de 1,75 y después veremos qué espacio queda en las plazas traseras con esta regulación. Un interior muy grande. Como os decía, podemos abrirlo simplemente con meter la mano por detrás, ya se abrirá la puerta. En este acabado tenemos interior en cuero, bueno, en cuero con alcántara, ¿vale? Bastante duro y en la parte inferior bastante acolchadito, bastante blandito. Regulación eléctrica. Y el interior lo han modernizado, como os decía, lo han adaptado un poco a lo que tenemos en el resto de la gama. Ya lo habíamos visto en el Focus, ya lo habíamos visto en el Fiesta, ¿vale? Han eliminado un montón de botones y lo han hecho mucho más simple. En este tenemos cambio automático. Hay dos versiones, cambio manual de 180 caballos y luego tendríamos un cambio automático con 210 caballos, ¿vale? Que sería este. Pero esas cosillas os las comentaré al final del vídeo en los apartados específicos. Muy bien insonorizado y a pesar de que el coche insonoriza perfectamente, las puertas cierran con muchísima facilidad. No es de esas puertas en las que tengas que estar dando portazos para cerrarla, ¿vale? Cierra con muchísima facilidad. De hecho, yo he hecho la prueba, la he alejado más o menos como 15 centímetros, la he soltado y se ha cerrado sola. Y eso pasa en pocos coches. Cierre, memorias de los asientos, espejos eléctricos, 4 levalunas automáticos eléctricos, negro brillante. En la parte superior tendríamos goma acolchada. Luego tendríamos cuero también muy acolchado, En la parte central tendríamos plástico duro y en la parte inferior también tendríamos plástico duro. Huecos varios, equipo de sonido. Esta sería la llave, ya la tenéis visto, ¿vale? Es la misma que tenemos en prácticamente toda la gama de Ford. Apertura, cierre y apertura automática del portón trasero. Luego ya os comentaré el funcionamiento. No hace falta ponerla en ningún sitio, simplemente con llevarla dentro del habitáculo ya nos valdría, ¿vale? Vamos a encender el contacto. Sería tal que así. Si veis, en la parte superior, cada vez que encendemos el contacto, se nos ilumina en rojo. Esa es la iluminación de rojo para el aviso de frenada de emergencia. Es decir, el coche detrás del espejo tiene una cámara, va controlando un poco la parte delantera y si aparece un peatón o un coche pega un frenazo, ¿vale? Y nos aproximamos demasiado rápido a ese coche o a ese objeto, el coche nos va a avisar con un aviso sonoro y nos va a iluminar la parte delantera. Os lo voy a volver a encender para que lo veáis, ¿vale? Ahí podéis ver. El cuadro en este acabado sería totalmente digital, como veis, bueno, parcialmente digital, aunque en la versión inferior lo tenemos totalmente analógico. Parte izquierda, un huequecillo, ¿vale? Forrado de terciopelo, perfecto para poner las gafas o poner el teléfono móvil. Iluminación, posición, cortas, antinieblas delanteros y traseros, luces largas y 4 intermitentes.
iluminación en LED completamente en la parte trasera y en LED Xenon en la parte delantera. A la derecha tenemos el botón para abrir automáticamente el portón trasero y la regulación de la intensidad de la iluminación interior. Tomas de ventilación. En la parte superior tenemos goma y también goma, todo acolchado, menos en la parte central, que tendríamos un huequecillo, ¿vale? También forrado en la parte interior de goma. Volante de cuero, cuero muy rígido, ¿vale? Nada acolchado, un poco de forma ahí, ¿vale? Y un volante más bien recto, con la botonera de siempre que ya os tengo enseñado, la botonera para el cuadro central, la botonera para el control de velocidad, a la derecha la botonera para el sistema multimedia y también para el sistema multimedia. De esta forma vamos a encender un momento el contacto, vamos a encender un momento el coche, vale, vamos a salir de todos esos avisos y este sería, como os decía, para movernos a través de los menús, ¿vale? Así de sencillo. Y este sería para movernos a través del sistema multimedia. Como veis, podemos entrar en navegación, teléfono, entretenimiento, ¿vale? O podemos salir y dejarlo en blanco. Podríamos salir también de este y tener un cuadro simple. O tener el ordenador de bordo, tal que así. Y luego control de velocidad y sistema multimedia, volumen, comandos por voz y colgar y descolgar. En la parte izquierda tenemos un botón, ¿vale? Que sería este, que sería el asistente de aparcamiento, ¿vale? Sería el botón de la punta. Y a la derecha, limpia parabrisas delantero y trasero. Como veis, levas detrás del volante, ya que tenemos cambio automático. Y ahí tendréis el cuadro. Tanto el cuadro como el sistema multimedia os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción en un vídeo en el que solo hablo del sistema multimedia Sync 2. ¿Vale? Próximamente haré el del Sync 3, ya que los Edges vendidos a partir de noviembre de 2016 ya empezarán a traer el sistema multimedia Sync 3 de serie. Y este sería el Sync 2, ¿vale? Sencillo, teléfono, navegación, entretenimiento y climatización. Pero bueno, menú principal, tomas de ventilación, ¿vale? Como veis, muy grandes, pero ventilan muy bien. Hace un rato las he probado para ver si refrigeraban bien siendo así de largas y así de grandes, y refrigeran muy bien. Cuatro intermitentes, la botonera del sistema multimedia y del climatizador. Como extra podemos añadirle que en la parte delantera tengamos una cámara de visión, ¿vale? Como veis, ahí la tenéis. Luego tendríamos desempañamientos delanteros, traseros. Tenemos desempañamiento del cristal delantero térmico, volumen, apagado y luego botones de climatización. Ya lo tenéis visto en un montón de coches, pero a mayores tenemos dos cosas. Esta ya nos la trae de serie, calefacción en los asientos, pero le podemos equipar como extra ventilación en los asientos. Y en la parte trasera podemos equiparlo con calefacción también. Luego tendríamos un hueco, vamos a darle la palanca hacia atrás, un hueco muy profundo, como veis, muy profundo, prácticamente casi ni llego a tocar el fondo. Tarjeta de SD, esta tarjeta SD sería para el navegador, dos USBs, un auxiliar. Y la palanca de marchas, tenemos parking, marcha atrás. En la marcha atrás se nos activa la cámara de visión trasera.
neutra, directo y modo sport, ya que tenemos cambio automático y podemos o bien tenerlo en modo sport o en modo normal para el tipo de cambio que nosotros queramos, ¿vale? Nos cambia un poco el mapeo de marchas. Freno de estacionamiento eléctrico, para abajo soltar, para arriba ponerlo. Y en la parte derecha tenemos asistente de aparcamiento, auto start stop y asistentes de sonoros exteriores, ¿vale? Partronic delantero y trasero. Aquí hay una cosa que está un poco adaptada a Europa, pero que nos damos cuenta de que es un coche americano, y es las tomas portabebidas. Son muy profundas, prácticamente toda mi mano, ¿vale? Pero para adaptarlo a las latas de refrescos de Europa, tenemos este adaptador para que no se nos cuele la lata hacia el final, ¿vale? Y ahí tendríamos otro portabebidas con un cenicero. Reposabrazos. Tenemos dos palancas, una a la izquierda y otra a la derecha. Si le damos a la derecha, abrimos, y si le damos a la izquierda, mantenemos una bandeja. Perfecto, por ejemplo, para llevar la cartera, el teléfono y no tener que abrir todo el hueco por si queremos coger algo. ¿Vale? Y ahí, como veis, un hueco muy grande, pero muy grande. Toma de 12 voltios. Portagafas, ¿vale? Forrado todo de goma. Iluminación de lectura, iluminación completa, delantera y trasera. Tenemos iluminación con las puertas abiertas, cortina e iluminación de lectura derecha. ¿La cortina cómo funciona? Podemos o bien cerrarla o bien abrirla, ¿vale? Si le damos un toque, se cerrará automáticamente toda y quedará tal que así, y luego el techo también lo podemos abrir, o bien lo podemos abrir simplemente dejándolo así como un poquito abierto, o bien podemos abrirlo de todo. Vale. Y así sería la apertura máxima del cristal. Espejos con iluminación y a la izquierda los micrófonos para manos libres. Este coche está equipado con 3 micrófonos a lo largo de todo el habitáculo, y esos micrófonos lo que van a hacer es medir la rumorosidad que hay dentro del habitáculo, y el sistema multimedia va a crear un sonido que lo va a sacar por todos los altavoces para contrarrestar el sonido interno, vibraciones, rumorosidades, todo eso. Lo va a estudiar el sistema multimedia a través de los micrófonos y lo va a intentar reducir a través de los sonidos. Muy buena idea, la verdad que me gusta mucho ese detalle. En la zona del acompañante, aparte de también tener la misma regulación eléctrica que en el conductor, también tenemos, al igual que el conductor, las entradas con el nombre iluminado. Tenemos un hueco en la parte central y goma colchada, efecto fibra de carbono y la guantera, una guantera bastante amplia, toda forrada en terciopelo. Quiero recalcar que en este coche parece que se lo han tomado en serie en cuanto a calidades, y ni siquiera la guantera la han dejado con plásticos malos, con calidades malas para, no sé, para que no dé el aspecto de que sí, en algunos aspectos tiene buenas calidades pero en otro no. En este se lo han trabajado bastante, la verdad.
En cuanto a sonido, prácticamente como un 2000 TDI normal y corriente. Sí que en el interior, como habéis visto al principio, la rumorosidad la reduce perfectamente. La puerta trasera exactamente igual a la delantera. Tenemos bloqueo, desbloqueo del coche en la manilla sin tener que sacar la llave en ningún momento. Eso sí, tiene que estar la llave cerca de la puerta trasera porque si no, no nos va a abrir. Tenemos, como os decía, bloqueo, desbloqueo a través de la manilla y también el que baje la puerta. Eso nos va a ayudar a que no se nos manche la ropa al subir, como os decía antes. Otro detalle es que cierra con muchísima suavidad, es decir, con muy poquito ya cierra. Y la entrada, como veis, un ángulo enorme de apertura. Eso sí, igual que en la parte delantera, es alto. Y en las plazas traseras hay varios extras que le podemos añadir. Para empezar, ventilación trasera ya de serie, pero podemos añadirle asientos calefactados si quisiéramos en las plazas traseras. Y luego tenemos regulación de la inclinación del respaldo, es decir, podemos ponerlo o, como veis, recto para las personas que quieran ir en las plazas traseras rectas, o bien para meter más carga en la parte trasera, pero lo podemos modificar, ¿vale? Podemos ir, como veis, ajustándolo a la medida que nosotros queramos. No es que tenga tres regulaciones como normalmente suelen tener. Y luego lo podemos echar hacia atrás, tal que así. Está bien para esa gente que quiera viajar con el coche e ir un poco más confortables, no está mal. Reposabrazos trasero y posición cómoda, como veis, muy grande. Hasta la parte delantera, bastante espacio. Y luego en la parte inferior del asiento, que en algunos suele ser bajito, en este tenemos muchísima altura. Debemos de tener como 14 centímetros, 15 centímetros fácilmente. Y podemos estirar las piernas perfectamente. Y en cuanto a altura, os recuerdo una vez más que tenemos techo eléctrico y eso nos baja un par de centímetros. Tenemos como 5 dedos para llegar arriba, unos 10 centímetros. Así que no va a haber problema ninguno en cuanto a espacio. Otra de esas características interesantes en este tipo de coches es que en la parte trasera puedan ir o bien 3 adultos, que podrían ir perfectamente sin ningún problema, o bien 2 sillas de bebé y un adulto en la parte central, para lo que tampoco habría problema ninguno, porque los anclajes Isofix quedan más o menos a esta altura, y para una persona que tiene más o menos la medida normal, una medida estándar, tampoco que sea demasiado grande, pues puede ir perfectamente. Ya os digo, la silla de bebé más o menos tiene el anclaje por aquí, así que una persona en la parte trasera puede ir perfectamente. Como veis, plaza central, plaza lateral. Como veis, buen espacio para la parte central. El acceso a las plazas traseras está muy bien. Esto siempre me pareció curioso, pero es útil si, por ejemplo, venimos de la compra o de cualquier sitio y antes de entrar en las plazas delanteras queremos entrar en las plazas traseras para acomodar a los niños o para cualquier cosa sin que estar abriendo la puerta delantera. Vale, y en la plaza trasera, butacas muy grandes, muy anchas, como habéis visto, con muy buena altura. Nada más entrar ya nos damos cuenta de lo que os decía, ¿vale? Muchísimo espacio en cuanto a movilidad, ¿vale? Tanto en distancia como en altura. Como en altura tendremos como unos 14 o 15 centímetros para jugar con las piernas, pero es que es suficiente para poder meter los pies e ir totalmente estirados sin problema ninguno. Tomas de ventilación en las plazas traseras, asientos calefactables, toma de 12 voltios, enchufe normal hasta 150 vatios, huequecillo, y desde las plazas traseras se vería tal que así. Reposabrazos, anclajes Isofix en ambos asientos, ¿vale? Como veis, también mullidos, y las puertas con muy buen acabado. Tenemos goma colchada en la parte superior,
cuero acolchado, y luego, al igual que en la parte delantera, la parte inferior ya sería de plástico blando, pero lo que iríamos a tocar habitualmente está con muy buenas calidades. Como veis, las puertas cierran muy suaves. Y el coche, la trasera, es diferente a lo que estamos acostumbrados, moderno. Y sinceramente los focos traseros, cuando los he visto por primera vez he dicho, esto es un concept, esto no sale así a la calle de serie. Pero es muy bonito cuando por ejemplo, iluminamos abriendo el coche. Ya habéis visto la iluminación, pero me parece que es muy bonita, le queda muy bonita. El portón del maletero lo podemos abrir a través de la llave. Como veis, le damos doble toque al botón que tenemos en la parte inferior y se abre automáticamente. También lo podemos cerrar de la misma manera, le damos doble toque. Aunque también lo podemos abrir a través del botón del portón. Y este sería el espacio. Muy bueno. También tenemos un coche muy grande, pero un espacio muy bien hecho, ¿vale? Liso en la parte inferior para poder cargar objetos sin problema ninguno, ángulos bastante rectos para no desaprovechar ningún espacio. Y en la parte inferior tenemos rueda de repuesto, ¿vale? Tamaño un poco más pequeño del normal. Y muchísimo espacio para guardar los objetos habituales de limpieza, de reparación, ¿vale? Todos esos objetos para normalmente tener la parte superior libre. Y nos quedaría este espacio con los asientos delanteros abatidos. No bajan del todo, pero creo que nos queda muy buen espacio. En cuanto a capacidad, la maleta que os enseño siempre, maleta con medidas estándar para llevar en la cabina de un avión, y os hagáis una idea de la capacidad del maletero con los asientos abatidos y con los asientos sin abatir. Muy buena capacidad, la verdad que muy buena capacidad. Y así quedaría con la parte superior, con lo que es la bandeja, ¿vale? La podemos cerrar y nos quedaría este espacio. Tal que así. Y para cerrarlo tenemos un botón en el portón, lo pulsamos y se cierra. La trasera con la parte superior, con la iluminación superior en negro para que haga así un poco de juego con el cristal trasero tintado. Cámara trasera ya de serie, sistemas de aparcamiento traseros también de serie, los sensores. Y lo podemos elegir en muchísimos colores. Vale. Nos va desde 800 hasta 1200 euros. El nuevo Forage, con sus casi 4,8 metros de largo, es más grande que el nuevo Kuga, con 4,5 metros, por no decir que el EcoSport con 4 metros de largo. También es más pesado, 1900 kilos frente a 1600 del Kuga y 1350 del EcoSport. En Europa es el más grande, aunque en América existen el Escape, el Flex, el Explorer y el Expedition, aunque ninguno de estos ha llegado a Europa. Es un todoterreno grande, tanto por fuera como por dentro, ya que pueden viajar 5 personas adultas sin ningún problema. Está disponible en 4 acabados diferentes. El primero es el Trend, desde 36.775 euros, sin descuentos. Ya dispone de llantas de 19 pulgadas, climatizador bizona, arranque sin llave, cámara de visión trasera, luces traseras de LED, control de velocidad automática y pantalla táctil de 8 pulgadas entre unos cuantos equipamientos a mayores. La segunda versión, el Titanium, por 3.000 euros más, el parabrisas térmico, portón trasero automático, sensor de aparcamiento delantero y trasero, reconocimiento de señales, volante calefactable, navegador Sync 3 y asientos calefactables. Todo esto a mayores del Trend. Por otros 1.500 euros más, 41.250 euros, el que estáis viendo, el acabado Sport,
llantas de 20 pulgadas, exterior exclusivo con un aspecto más deportivo y dirección eléctrica adaptativa, entre otros. El más equipado y lujoso es el acabado Vignale. Por 6.000 euros más dispone de llantas exclusivas de 20 pulgadas, diseño exterior exclusivo, iluminación adaptativa de LED, sistema de reducción de ruido dentro del habitáculo y tapicería exclusiva de cuero con ajustes eléctricos. A mayores se puede equipar con un techo eléctrico de cristal por 1.300 euros más, faros LED dinámicos adaptativos antideslumbramiento por 1.550 euros más, control de crucero adaptativo por 500 euros más e incluso cinturones traseros de seguridad inflables, una especie de airbag para que en caso de colisión no haga tanto daño como los cinturones convencionales. Estos son algunos de los extras que se le pueden añadir a LEDs. Pienso que tiene un precio bastante razonable, tanto los diferentes acabados como los extras, comparándolos con otras marcas. Al igual que pasa con los modelos, en Europa solo hay disponibles dos motorizaciones. En América existe un 2.0 EcoBoost y dos V6, un 3.5 Ti VCT y un 2.7 EcoBoost. Las dos variantes de Europa provienen del motor biturbo 2.0 TDCi, ambos tracción 4x4. La primera versión con 180 caballos y cambio manual de 6 velocidades, y la segunda versión con un cambio automático Power Shift de doble embrague y 210 caballos. El sistema de frenado se compone de discos de freno de 316 mm delanteros y traseros, aunque los delanteros son ventilados y los traseros macizos. Aunque por su tamaño pueda aparentar un todoterreno, está más bien enfocado a carreteras de asfalto, ya que es de tracción total, pero sin reductora y sin control de descensos. Puede ayudar la altura libre de 20 centímetros hasta el suelo y los ángulos de ataque y salida de 18,8 y 22,4 grados. Cuando pensamos en un coche de estas dimensiones, un coche así de grande, normalmente pensamos en otro tipo de modelos o en otro tipo de marcas, pero no estamos habituados, por lo menos en Europa, a ver este tipo de coches en la calle. Pero sería muy interesante que lo fuerais a ver, ya que en cuanto a equipamiento, calidades y espacio interior no le envidian nada a ninguna otra marca. Desde 37.000 euros está muy bien este coche. En serio, ir a verlo los que queráis un coche de estas dimensiones. Así que, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!